Jucat, el secreto de la purificación y la verdadera libertad. Hola hermosa comunidad, esta semana nos conectamos con la vibración de la Parashá Jucat. Cuando hablamos de la porción de la semana, comprendemos que no estamos leyendo solamente un relato que sucedió en la Torá, sino que estamos conectados con la energía disponible en tiempo real. Cada Parashá revela el movimiento espiritual que atraviesa el universo y la frecuencia específica que se abre para acompañar nuestro proceso durante esta semana. La energía del Shabbat. Esta vibración se intensifica a través de la apertura sagrada que sucede en cada Shabbat, el día del descanso que comienza el viernes al atardecer y se extiende hasta el sábado y la salida de la estrella por la noche. Es un movimiento en el que la Sefirá Hod, cuyo nombre puede traducirse como esplendor, reconocimiento o agradecimiento, se enlaza con la Sefirá de Malhut, el reino, el que representa nuestro plano de manifestación física. Desde una lectura espiritual, Hod funciona como un canal que recibe luz de los mundos superiores del árbol de la vida y le brinda una forma adecuada para que pueda revelarse y de manera armoniosa en nuestra realidad. En este encuentro sagrado entre la materia y nuestra energía, podemos integrar nuestro cuerpo físico con nuestra energía álmica. Cuando reconocemos el valor de ambos, el cuerpo como vasija y el alma como fuente de conciencia, se abre el canal por el cual la bendición y la luz pueden descender manifestándose en nuestra vida. El significado de Jucat. Para comprender el título de esta semana, es importante acercarnos a la raíz de las palabras. ¿Qué es un Hok? Su traducción literal es estatuto, decreto o ley grabada. En la Torá existen preceptos que pueden ser comprendidos por la razón humana, como la prohibición de robar, de causar daño. Un Hok, en cambio, es un decreto cuyo sentido profundo trasciende la lógica inmediata del intelecto. Esto no significa que carezca de sabiduría, sino que su razón pertenece a un nivel de conciencia que la mente humana no siempre puede alcanzar. El Hok nos invita a observar más allá de la comprensión racional y a desarrollar certeza, confianza y apertura espiritual, incluso cuando todavía no conocemos todas las respuestas. ¿Qué significa Jucat? Jucat significa el decreto de, el estatuto de. Esta porción recibe ese nombre porque comienza revelándonos uno de los decretos más misteriosos de la Torá, el procedimiento de la Pará Adumá, la vaca roja. A través de este relato, la Parashá nos introduce en los misterios de la purificación, la transformación de la negatividad y los ciclos de la vida y de la muerte. Es una enseñanza profunda sobre cómo limpiar nuestra vasija de las energías que nos estancan, debilitar a la influencia del oponente interno y reconocernos como nuestra verdadera esencia. Vamos a recorrer juntos este camino y a comenzar a revelar los secretos de esta semana. Caricias al alma, Kabbalah. Parashá Jucat. Esta palabra nos deja una enseñanza muy profunda porque se lee durante el mes de Tammuz, asociado astrológicamente con Cáncer, y nos acerca al periodo de las 3 semanas que conducen a Tisha B'Av, el 9 de Av. Es una etapa de calendario en la que, según la tradición espiritual, la luz y la oscuridad pueden sentirse como una intensidad particular. En esta parashá recibimos herramientas para discernir entre la luz y la oscuridad. Durante este periodo, aquello que necesita ser corregido puede hacerse más visible. No porque la negatividad aparezca repentinamente, sino porque ciertas situaciones, emociones y reacciones se ven concentradas para que podamos observarlas con mayor claridad. El sistema espiritual nos permite identificar aquello que permanecía oculto para que la podamos confrontarlo, comprenderlo y comenzar a transformarlo. La verdadera tarea es aprender a distinguir la luz de la oscuridad dentro de nuestros propios actos, pensamientos y reacciones cotidianas. Los obstáculos pueden convertirse así en señales que nos invitan a detenernos, observarnos y realinear nuestra conciencia con el propósito del alma. Jucat no es solamente una historia del pasado,
Es una parashá que nos habla de la vida misma, de cómo purificar las heridas y los dolores del pasado, de si podemos reparar utilizando conscientemente la misma herramienta con la que generamos una ruptura, de si comprendemos que la respuesta espiritual puede existir incluso antes que nuestra mente formule la pregunta, y de si somos capaces de valorar el recorrido de nuestra alma sin rendirnos ante el cansancio del desierto. Jucat nos invita a preguntarnos: ¿desde qué lugar estoy observando mis crisis? ¿Desde la impotencia o desde la búsqueda de la comprensión más profunda? ¿Estoy utilizando mis palabras para construir pureza y conciencia o para aumentar el juicio dentro de mi propio sistema? ¿Me permito expresar mi singularidad y convertirme en un canal creador o continúo adaptándome a la uniformidad del entorno? Que esta parashá nos ayude a transformar la mirada, a reconocer la luz dentro de cada decisión y a recordar que cuando asumimos la responsabilidad de nuestra purificación, el equilibrio puede comenzar a regresar a nuestro cambio. 1. El misterio de la vaca roja. La Torá nos presenta el estatuto de la Pará Aduma, la vaca roja, uno de los decretos más enigmáticos de toda la tradición. Sus cenizas, mezcladas con agua viva, eran utilizadas para purificar a quienes habían entrado en contacto con la muerte. La vaca debía ser completamente roja, no debía presentar defectos y jamás debía haber cargado un yugo. Desde una lectura cabalística, su color y sus características representan la fuerza de la columna izquierda, el rigor de Geburá y el deseo de recibir cuando todavía no ha sido equilibrado por la conciencia del compartir. Este procedimiento contiene códigos espirituales muy profundos. Trascender la duda para debilitar la energía de la muerte. El relato del Edén nos enseña que la serpiente introdujo una duda y la separación en la conciencia humana. La duda no siempre se manifiesta como una pregunta legítima, también puede aparecer como una voz interior que nos desconecta de nuestra esencia, debilita nuestra certeza y nos hace sentir separados de la fuente. Al ser un hok, un decreto cuyo significado trasciende la lógica inmediata, la vaca roja nos invita a atravesar el límite de la mente racional. No se trata de dejar de pensar ni de negar nuestras preguntas, sino de comprender que existen experiencias espirituales que no pueden ser explicadas únicamente desde el intelecto. Cuando fortalecemos nuestra certeza y nuestra conexión con el Creador, reducimos el espacio que ocupa el miedo, la duda paralizante y la sensación de desconexión. La ley de la reparación en igualdad de forma. Al ser reducida a cenizas, la vaca roja simboliza la desintegración de una forma anterior para dar lugar a un nuevo estado de conciencia. La Cábala enseña que muchas rupturas deben repararse utilizando de manera transformadora el mismo canal mediante el cual fueron creadas. Si una herida se produjo a través de la palabra, la rectificación también deberá incluir las palabras: reconocer el daño, pedir perdón, expresar la verdad y devolver dignidad. Si el daño se produjo mediante una acción, la reparación necesitará manifestarse también a través de acciones concretas. No se trata de repetir aquello que generó el dolor, sino de convertir ese mismo canal en instrumento de conciencia y restauración. La escasez y el misterio de su pureza. Una vaca roja que reuniera todas las condiciones requeridas era extremadamente difícil de encontrar. La tradición rabínica enseña que desde la época de Moshe hasta la destrucción del segundo templo fueron preparadas 9 vacas rojas. Sus cenizas podían conservarse y utilizarse durante largos periodos, ya que se requería solamente una pequeña cantidad mezclada con agua para realizar el procedimiento de purificación. La posibilidad de hallar una nueva Pará Aduma continúa despertando interés dentro de algunos sectores religiosos debido a la profunda significación que posee la tradición vinculada al templo y a los tiempos de redención. De la ceniza a la conciencia actual. Desde la destrucción del templo, el procedimiento físico de la vaca roja dejó de practicarse. Sin embargo, su enseñanza espiritual continúa viva. Hoy podemos acercarnos a este código a través del estudio de la Torá, la reflexión y la oración. También del trabajo consciente sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones.
La purificación ya no se presenta solamente como un acto ritual externo, sino también como un proceso interior de transformación. La raíz de las almas, el valor de los muertos según el rey Salomón. El Zohar profundiza en una enigmática expresión del rey Salomón en Coelet. Y alabé a los muertos que ya habían muerto, más que los vivos que todavía viven. Desde una interpretación cabalística, este versículo puede relacionarse con el misterio de las almas que regresan al mundo para continuar su proceso de corrección. Existen almas que atraviesan diferentes experiencias y encarnaciones con el propósito de completar algunos pendientes de su tikkun. No regresan como castigo, sino como parte del proceso de evolución y reparación y elevación. Un alma que ha atravesado caídas, limitaciones y experiencias de ocultamiento, pero que decide activar su libre albedrío para buscar la pureza y apegarse a Eretz Haim, el árbol de la vida, posee un enorme valor espiritual. Cada retorno representa una nueva oportunidad de transformar el polvo en luz. ¿Qué representa la muerte en el plano psicológico y espiritual? La Kabbalah nos invita a comprender que la energía de la muerte no se limita únicamente al final de la vida física. También puede manifestarse simbólicamente en aquello que ha perdido movimiento, vitalidad o sentido. Un vínculo que se terminó, pero al que continuamos aferrados. Un proyecto que permanece paralizado por miedo, una frustración que seguimos alimentando, o un rencor familiar que no logra transformarse, pueden convertirse en formas de estancamiento interior. Permanecer ligados al dolor, la nostalgia o la queja que aquello ya terminó, puede mantenernos conectados con una realidad que ya no tiene vida. Esto no significa negar el duelo ni apresurarse en los procesos emocionales. Significa permitir que el dolor sea atravesado y elaborado sin convertirlo en nuestra identidad permanente. El propósito de esta porción es despertar en nosotros mismos el deseo de purificación. Nos invita a dejar morir lentamente a través de la resistencia al cambio y a reconocer que muchos cierres, aunque dolorosos, pueden convertirse en portales hacia una nueva vitalidad. 3. La partida de los Kadishim, de los Sadikim, la huella espiritual de los justos. En esta porción se relata también la muerte de dos grandes pilares espirituales del pueblo, Miriam y Aarón, los hermanos de Moshe. La tradición del Zohar revela una enseñanza profunda acerca de la partida de los Tzadikim, las personas justas. Cuando un alma que ha generado una gran cantidad de luz deja este mundo, su influencia espiritual no desaparece. Las enseñanzas, los actos de bondad y la conciencia de esa persona sembró, continúan actuando en quienes permanecen. Desde esta perspectiva, la partida de un justo puede movilizar un profundo proceso de purificación y despertar colectivo. La comunidad se enfrenta a la responsabilidad de reconocer el legado recibido y de continuar revelando luz que antes se encontraba concentrada en una figura particular. Miriam y el pozo de agua. Miriam estaba profundamente asociada con el agua y con la energía de Malhut, la capacidad de recibir, sostener y manifestar la presencia divina en la realidad. La tradición vincula su mérito con el pozo que acompañaba al pueblo durante su travesía en el desierto. Con su partida el agua desaparece temporalmente. El pueblo debe entonces atravesar una nueva etapa de madurez espiritual y aprender que no puede depender para siempre de la conciencia de sus líderes. La ausencia de Miriam nos invita a despertar dentro de sí mismos la capacidad de sostener la vida, la fe y el deseo de compartir. 4. La simbología cósmica. Trabajar bajo el sol y conectar en nuestro sol interior. El Rabbi Shimon Bar Yochai profundiza en el Zohar que con una conciencia de expresión de Coelet. ¿Qué provecho obtiene el ser humano de todo su trabajo bajo el sol? El riesgo de vivir únicamente para lo material. La expresión bajo el sol puede representar una vida enfocada exclusivamente al plano material de Malhut. En la experiencia de trabajar, acumular y esforzarse sin conectar aquello que hacemos con un propósito espiritual. Cuando nuestras relaciones, proyectos, finanzas o actividades se convierten únicamente en instrumentos para recibir, controlar o demostrar valor, pueden perder vitalidad y sentido. Esto no significa que
que toda dificultad material sea consecuencia de una desconexión espiritual. La enseñanza apunta a preguntarnos, ¿qué conciencia estamos colocando dentro de aquello que construimos? Para que la materia produzca verdadera plenitud, necesita recibir la intención de compartir, contribuir y revelar un propósito más elevado. Moshe y Yehuá, el sol y la luna. La tradición compara a Moshe con el sol y a Yeshua con la luna. Moshe representa una luz directa, intensa y reveladora, y Yeshua, como la luna, recibe esa luz y refleja una forma adecuada para una nueva generación. La comparación no disminuye el valor de Yeshua. Por el contrario, enseña que cada etapa necesita una forma diferente de guía. Existen momentos en que los que recibimos la relación directa y otros en los que debemos aprender a reflejar, integrar y transmitir la luz que hemos recibido. La conexión con nuestro sol interior. También desde la lectura astrológica, el sol simboliza la identidad esencial, la vitalidad, la voluntad creadora y la capacidad de revelar quiénes somos. Conectar con nuestro sol interior significa reconocer nuestros talentos, el propósito y la forma particular que nuestra alma vino a expresarse. Cuando vivimos desconectados de esa esencia, podemos sentirnos arrastrados por la fluctuación emocional o por las demandas del entorno. Cuando comenzamos a habitar nuestra identidad con conciencia, recuperamos dirección, creatividad y fuerza vital. La carta natal puede convertirse así en una herramienta de autoconocimiento, no para determinarnos, sino para ayudarnos a reconocer las energías que estamos llamadas a desarrollar. 5. El macrocosmos y el microcosmos, la responsabilidad individual. En el Zohar nos invitan a observar que muchas de las situaciones que nos generan una fuerte reacción externa puede convertirse en espejos para nuestro trabajo interior. Esto no significa que toda injusticia sea una proyección personal, ni que debamos justificar los abusos o dejar de poner límites. Significa que además de reconocer lo que sucede en el mundo, podemos preguntarnos qué despierta dentro de nosotros y de qué manera reproducimos en una escala menor aquello que condenamos en los demás. El reflejo del microcosmos. Podemos cuestionar la corrupción, el abuso de poder y el desequilibrio de los líderes macrocósmicos. Pero la transformación espiritual comienza cuando también observamos cómo utilizamos el poder dentro de nuestro propio microcosmos. ¿Cómo actuamos cuando tenemos autoridad? ¿Cómo tratamos a quienes dependen de nosotros? ¿Cómo respondemos cuando alguien piensa diferente? ¿Qué hacemos cuando recibimos una pequeña cuota de control sobre una situación o sobre otras personas? La verdadera conciencia no se mide solamente por lo que reclamamos a los demás, sino por la manera en que actuamos cuando somos nosotros quienes debemos elegir. Transformar la realidad desde adentro. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado corregir el caos únicamente mediante el juicio, la imposición o el castigo. Sin embargo, la transformación profunda requiere algo más. Quienes buscamos desarrollar una conciencia elevada, estamos llamados a reconocer la oscuridad sin alimentarla, poner límites sin convertirnos en aquello que combatimos y actuar con firmeza sin perder la humanidad. Nuestro trabajo consiste en buscar dónde reproducimos internamente el mismo patrón que deseamos cambiar afuera. Cuando modificamos nuestra manera de reaccionar, relacionarnos y ejercer el poder, comenzamos a transformar la realidad desde su raíz. 6. La verdadera libertad. Conectar con el Edén terrenal. El procedimiento de la vaca roja. Al elevar nuestra conciencia más allá de la lógica inmediata, nos conecta simbólicamente con la energía de Jochma superior, la sabiduría que surge antes de la mente y que la misma la divide en explicaciones. La esencia de esta sabiduría es libertad interior, liberarnos del oponente interno. La mayor libertad a la que puede aspirar nuestra alma no se limita a la independencia financiera, al reconocimiento o al estatus. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser gobernados por el miedo, la reacción automática, la necesidad de aprobación y los patrones repetitivos del ego. El oponente interno no siempre aparece como una fuerza evidente. Puede manifestarse como duda paralizante, resentimiento,
comparación, impulsividad, desesperanza o apego al sufrimiento conocido. A medida que expandimos nuestra vasija y aprendemos a responder con conciencia, dejamos de ser simples receptores de las circunstancias y comenzamos a convertirnos en participantes activos de nuestra realidad. Conectar con la sabiduría de la Torá nos permite acercarnos al concepto del Edén terrenal, no como un lugar físico separado de nuestro mundo, sino como un estado de conciencia en la que podemos experimentar paz, propósito y conexión. Aún dentro de la vida cotidiana, la verdadera libertad no consiste en evitar todos los desafíos, consiste en dejar de necesitar el dolor como única vía para despertar. Reflexión para nuestra semana. El retorno a la pureza. Nuestras decisiones y la forma que configuramos nuestro sistema de percepción nunca son neutras. El juicio constante consume nuestra energía y endurece nuestra vasija. La responsabilidad, la conciencia y la reparación en igualdad de forma abren nuevos mantenimientos de vida y manantiales de la misma. Esta para allá nos regala preguntas profundas para revelar en nuestra vida diaria. Cuando algo de la afuera me genera un profundo rechazo o molestia, ¿puedo detenerme y observar qué despierta dentro de mí? ¿Existe algún aspecto de aquello que cuestiono en los demás que también reproduzco, aunque de una manera más pequeña o sutil? Si dañé un vínculo o una situación, ¿estoy teniendo la valentía de repararlo mediante acciones coherentes o continúo buscando compensaciones superficiales? ¿Utilizo mi energía para expandir bendición, comprensión y conciencia o para propagar la duda y el juicio? ¿Puedo interpretar una crisis como una invitación a detenerme, revisar mi dirección y realinear las decisiones de mi esencia? ¿Soy capaz de reconectar con mi valor único y ocupar mi lugar, mi maqam sagrado, sin compararme constantemente con la frecuencia del alma ajena? Que en estos días podamos elegir mirar nuestra vida desde la conciencia más elevada, que podamos limpiar los canales obstruidos por el juicio del pasado y activar un proceso de rectificación basado en el amor, la responsabilidad y la humildad, que podamos comprender que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente frente al caos y a dirigirnos a participar conscientemente en la creación de nuestra realidad. El desierto comienza a transformarse cuando descubrimos la manera de purificar nuestra mirada. Que tengamos una semana bendecida, llena de revelaciones. Caricias al alma, Kabbalah.